Que Dios les bendiga a todos y cada uno de nuestros amigos y hermanos en esta hermosa mañana. Gracias a Dios por permitirnos la bendición de podernos expresar y de poderles comunicar a todos y cada uno el consejo de la palabra de Dios. En esta mañana vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 17, el versículo 8 y el 9. Dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. El tema para esta ocasión tiene como título Elías y la viuda de Sarepta. Elías y la viuda de Sarepta. Es interesante tomar conciencia acerca de las enseñanzas de la palabra de Dios. Y dependiendo de la atención que nosotros le pongamos a la palabra de Dios, así nos vamos a edificar. Así vamos a crecer espiritualmente y seremos instrumentos de bendición para la vida de otras personas, pues en realidad ese es el propósito de Dios, que sirvamos de bendición a un mundo que cada día se pierde en la oscuridad y el error del pecado. Después que el profeta Elías le profetizara al rey Acab que no habría lluvia por 3 años y 6 meses, Dios lo condujo hasta el arroyo de Querib, donde el profeta sobrevivió por la misericordia de Dios, alimentándose porque los cuervos que eran enviados por Dios le traían comida, dice la Biblia, le traían carne. Y él tomaba del agua del arroyo. Qué interesante es la misericordia de Dios. Depender de Dios es lo más hermoso que nos puede ocurrir a todos y cada uno de los seres humanos. Depender de la gracia divina nos lleva a un acercamiento más genuino, más auténtico con el Dios creador del cielo y de la tierra. Una vez que el agua se consumió al pasar el tiempo y la sequía vino después de aquella profecía del profeta Elías, Dios condujo a su profeta hasta una tierra extranjera, Sarepta de Sidón, dice la Biblia, para que morara en la casa de una mujer viuda. Surgen algunas preguntas muy significativas e importantes. ¿Por qué Dios tuvo que llevar tan lejos al profeta Elías si dentro de la misma tierra israelita había mucha gente, muchas personalidades en aquel mundo de aquel entonces conocido, donde también Dios pudo usarles para la subsistencia de su profeta? La respuesta es que la nación israelita estaba en una de las apostasías más espantosas de esa época y Dios no quería que su siervo morara en ese ambiente de pecado, en ese ambiente de corrupción, y esa fue una de las causas por la cual Dios condujo hasta Sarepta de Sidón al profeta Elías, donde moraría por largos 3 años y algunos meses más, subsistiendo
por la misericordia bendita de nuestro Dios. También, aquella mujer que no era israelita, que era, dice la Biblia, de Zarepta de Sidón, donde Jezabel, la esposa del rey Acab, tenía jurisdicción, pues su padre Ed-Baal era el rey de esa tierra. Mire qué historia más interesante. Dios conduce a su profeta y llega hasta el lugar exacto donde Dios le ha indicado que vaya. Una mujer pobre sale del interior de la casa a recoger algunos palos de leña para prender el fuego, qué sé yo. Y el profeta se le acerca y le dice que le regale un poco de agua para beber. Y aquella mujer obediente le trajo el agua. Luego el profeta le dice que le prepare una torta para comer. Viendo esta historia bíblica desde el punto de vista humano, nos preguntamos o cuestionaríamos al siervo de Dios por qué un hombre tiene que ir a la casa de una viuda que no tiene absolutamente a nadie que le ayude. Lo único que esta mujer tiene es a un pequeño niño al cual ella tiene que cuidar, al cual ella tiene que alimentar. La viuda le dijo al profeta que no tenía allí más que una medida de harina y un poco de aceite, el cual dijo: estoy recogiendo algunos leños para prender el fuego y hacer una torta para comer mi hijo y yo, dijo la mujer, y después esperar aquí la muerte. ¡Qué tremenda historia! El profeta le dice: ve, haz una torta y dame a mí primero. ¿Qué le parece? Cualquiera de los críticos que sobreabundan de hoy en día en este planeta hubiera criticado severamente al siervo de Dios. Queremos alertar al pueblo cristiano. Hay muchos hombres de hoy en día que se autodenominan profetas, pero que en realidad no lo son. Tenga cuidado con ese tipo de profetas, porque Jesucristo fue bien claro: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro, dijo, son lobos rapaces. Sin embargo, estamos hablando de un varón de Dios que dependía de la misericordia de Dios, que hacía exactamente la voluntad de Dios. Llegó pues el profeta Elías a la casa de aquella mujer viuda, y la mujer siguió al pie de la letra las instrucciones o las peticiones del profeta Elías. Solo tenía, dijimos, y volvemos a hacer énfasis, una medida de harina, un poquito de aceite. La mujer dijo: voy a preparar, o estaba preparando una torta para que comiera mi hijo y yo, y después espera la muerte. Pero la mujer, siguiendo las instrucciones del profeta, fue, hizo la torta y le dio primero de comer al siervo de Dios. Y dice la Biblia que aquella pequeña medida de aceite, que aquel poquito de harina, Dios lo multiplicó, y lo multiplicó de tal manera que pudo alimentarse ella, su pequeño hijo y al profeta Elías. ¿Cuántos largos años estuvo el profeta Elías en aquella casa? Más de 3 años. Pero la misericordia de Dios siempre se extendió para bendecir el hogar de aquella mujer que amaba a Dios. Hay mucho que decir. Esta mujer conocía a Dios, no fue una casualidad, aunque su tierra era una tierra llena de paganismo, de idolatría, donde se adoraba a Baal, donde se adoraban dioses falsos.
pero ella adoraba al verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra. Dios conocía a esta viuda y por esa causa Dios envió a esa casa a su profeta Elías para que subsistiera ella y él allí por la gran misericordia del que hizo los cielos y la tierra. Amigos y hermanos, qué interesante historia de la Biblia. Nos recuerda también al Cristo de la gloria. Después de estar efectuando muchos milagros, había una multitud de gente y a la tarde había llegado próximo a la noche y los discípulos le dijeron: Señor, despide toda esta gente que vayan a los caseríos, a los pueblos cercanos y compren comida. Jesús les dijo: dale vosotros. Y uno de esos discípulos dijo: Señor, 200 denarios no serían suficientes para comprar comida y alimentar a esta enorme multitud de gente. Jesús sabía lo que había de hacer o lo que iba a hacer, pero le estaba diciendo esto a sus discípulos a ver qué reacción tomaban ellos. De inmediato dice que había por ahí un muchacho que tenía unos pececillos y unos panes, 5 peces y 2 panes, y Jesús mandó a recostar a la gente. Luego oró al Padre y la comida se multiplicó en gran manera y pudieron alimentarse, dice la Biblia, más de 5,000 personas. Y sobró de aquella comida 12 cestas llenas, 12 canastas, dice la Biblia, y que Jesús ordenó a sus discípulos que guardaran, que no desperdiciaran nada. Amigos y hermanos que me escuchan, a donde queremos llegar es que cuando aprendemos a depender de Dios, no hay preocupaciones, no hay por qué estar estresado, no hay por qué perder el sueño, no hay por qué estar con insomnio o con cualquier otro problema. Cuando hemos aprendido a depender de Dios y somos responsables para hacer la voluntad de Dios, Dios se encarga de cada una de nuestras necesidades y suple todas y cada una de esas necesidades. Jesús fue bien claro enseñando: mira las aves del cielo que no trabajan, que no recogen en granero, y vuestro Padre Celestial, dijo el Cristo de la gloria, las alimenta. ¿Cuántos más vosotros, dijo, hombres de poca fe? Amigo que me escucha, recordemos esta hermosa historia del profeta Elías. Dios lo guió hasta donde una mujer viuda que no tenía absolutamente nada, que había venido una hambruna por el juicio de Dios decretado sobre un rey impío llamado Acab y su esposa Jezabel. 3 largos años de no haber lluvia. Dios llevó a su profeta para que viviera allí con aquella mujer, y Dios se encargó de multiplicar la harina, de multiplicar el aceite, y no faltó nada, y el profeta pudo vivir más de 3 años dependiendo de la gracia y la misericordia de Dios. Amigo que predicas, que enseñas la palabra de Dios, te invitamos a depender de la gracia de Dios y no te pongas como un mendigo a pedir y a aprovecharte de la gente, porque eso no es bíblico. Aprendamos a depender de la misericordia de Dios y a conformarnos con la vida que Dios quiere que vivamos. Este es el problema. Hay mucha gente que se afana tanto, se desespera sin lograr lo que se propone materialmente hablando, y su vida va en decadencia cada día, espiritual, moralmente hablando. La Biblia es clara: ¿de qué le aprovechará al hombre, dice, si gana el mundo entero y pierde su alma? No hay nada más importante que aprovechar el tiempo de vida que Dios nos da en esta tierra. Un día no muy lejano nos encontraremos con la muerte. Y si no nos hemos preparado con Dios, ¿cuál será nuestro destino eterno? Dios no quiere que nadie perezca.
perezca. Dios no quiere la condenación del infierno para nadie. Por ello Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo, para que todo aquel que en él cree sea salvo. Mi amigo, este mundo pasa y sus deseos, la vida nuestra se va. El tiempo de vida que Dios nos da no es para vivirlo como nosotros queramos, sino para vivirlo dentro de la voluntad de Dios. Mientras tenemos vida en este cuerpo, tenemos que preocuparnos de buscar a Dios, de aceptar al Señor Jesucristo, de serles fieles a Dios, para que cuando la muerte venga no nos llenemos de espanto y de terror, sabemos para dónde vamos. Podemos expresar lo mismo que el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo el mundo va a morir. Dice la Biblia, está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Pero antes de que partamos de este planeta Tierra, te traemos la palabra de Dios. Que busques a Dios, que leas la Biblia. Hay muchos pasatiempos en esta vida, en este mundo, pero lo más importante es buscar a Dios mientras puede ser hallado. Qué interesante reflexión. Dios tiene misericordia de todos y cada uno de nosotros. La Biblia dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Amigo que me escuchas, no malgastes tu tiempo. Vuélvete al Señor Jesucristo. Busca a Dios mientras puede ser hallado. Hermano que me escucha, un análisis a tu propia vida. Es fácil predicarle a otros y pedirles cómo deben de vivir. ¿Ponemos en práctica nosotros la palabra de Dios? ¿O solo nos gusta pedirle a la demás gente que hagan esto, que hagan lo otro, mientras nosotros estamos fallando en muchas áreas de nuestra vida cristiana? Recuerda que Dios es rico en misericordia. Venid a mí, dice el Señor, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Te invitamos que busques al autor de la vida, al autor de la salvación, de la vida eterna, que se llama Jesucristo. Este mundo se va a terminar. Mira cómo estamos hoy, llenos de caos, llenos de conflictos, llenos de problemas. Nos vamos a morir, nos guste o no nos guste. Pero si buscamos a Dios, no importa que la muerte venga. Vamos a un lugar mejor que aquel que no quiere nada con Dios. Amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Que no se nos olvide que Dios es el que provee para todas y cada una de nuestras necesidades. Les hemos hablado del profeta Elías y la viuda de Sarepta. Cualquiera que sea tu problema, confía en Dios, busca a Dios y Él tiene la respuesta para cada una de nuestras necesidades. Amigo que me ves, amigo que escuchas, que sintonizas este mensaje, que Dios te bendiga.